Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio favorito para descubrir las últimas novedades, los secretos mejor guardados y, por supuesto, el chismorreo más jugoso del universo de las telenovelas turcas. Hoy tengo un vídeo que sé que os va a encantar, porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia, que ha traspasado la pantalla y que todavía hoy sigue dando que hablar. Exacto, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En este vídeo vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que se rumorea y lo que quizás nunca supimos sobre su relación. ¿Por qué todo o nada? Porque vamos a explorar los momentos de máximo esplendor, la química innegable que les unía y también los posibles motivos de su separación. Prepárense porque vamos a soltar algunas bombas que quizás no conocían. Y hoy, más que nunca, nos vamos a adentrar en cada recoveco de esta historia. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido para todos los fans de las series turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. No olvides dejar tu like y compartir este vídeo con todos tus amigos seriefilos. Vamos a por ello. Hoy vamos a necesitar toda la comunidad para explorar este culebrón de la vida real. Bien, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos ocupa, Kerem y Hande. Y para entender mejor la magnitud de su historia, tenemos que empezar hablando de la serie que lo cambió todo, *Sen Kalkap *, o *Llamas a mi puerta *, como la conocemos en muchos países de habla hispana. No se puede hablar de Kerem y Hande sin mencionar la serie que los unió, que los convirtió en íconos y que les dio la plataforma para catapultar sus carreras a niveles estratosféricos. *Sen Kalkap es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Eda pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a una cancelación por parte de la empresa de Serkan. En un giro del destino, se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar sus propios intereses. Lo que comienza como un acuerdo comercial, obviamente termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Pero más allá de la trama, *Sen Kalkap fue una explosión de frescura, de humor y de romance que cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La serie supo capturar la esencia de la comedia romántica clásica, pero con un toque moderno y con personajes entrañables que resonaron con el público. Esta serie, señores, señoras, fue un auténtico fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable, electrizante e innegable. Y esa química precisamente fue lo que catapultó la serie al éxito. La gente no solo se enganchó a la trama, sino que se enamoró de la pareja, de su relación, de sus momentos divertidos, de sus escenas románticas. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿esta química es solo en la pantalla o hay algo más? Porque la verdad es que la pantalla parecía quedar pequeña para contener la energía que desprendían juntos. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parecía indicar que había algo más allá de la simple actuación. Y ahí es donde la cosa se puso interesante, porque los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Los fans estaban obsesionados con la idea de que Kerem y Hande fueran pareja en la vida real. Y durante un tiempo lo fueron. La histeria colectiva era palpable. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro en busca de pistas que confirmaran o desmintieran el romance. Los foros y las redes sociales se inundaron de teorías, especulaciones y deseos de que el amor de Eda y Serkan se hiciera realidad en la vida real. Confirmaron su relación públicamente después de que terminara la primera temporada de *Sen Kalkap *. Viajaron juntos, compartieron fotos en sus redes sociales, se mostraron cariñosos en público. Era la pareja del momento. Todo el mundo estaba feliz por ellos, porque parecían la personificación del amor verdadero. Se convirtieron en un símbolo de esperanza, de que el amor verdadero existía y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Sus fotos juntos eran pura felicidad, viajes exóticos, cenas románticas, momentos divertidos. Era la vida que muchos soñaban. Pero como todo en la vida, nada es eterno. Y lamentablemente su relación llegó a su fin. La noticia de su separación impactó a todos los fans, que no podían creer que la pareja que tanto admiraban ya no estuviera junta. Fue como si se rompiera un hechizo. La decepción era palpable y muchos fans se sintieron traicionados.
La idea de que el amor verdadero no existía volvió a rondar las mentes de muchos. Y aquí es donde empieza el todo o nada del título, porque las especulaciones sobre los motivos de su ruptura fueron muchísimas. Se habló de incompatibilidad de agendas debido a sus apretados calendarios de trabajo. Ambos son actores muy solicitados y quizás les resultaba difícil mantener una relación a distancia o encontrar tiempo para estar juntos. La vida de un actor es exigente. Viajes constantes, largas jornadas de rodaje, compromisos promocionales. Es difícil mantener una relación estable en medio de ese caos. La falta de tiempo y la distancia pueden ser factores determinantes en el fin de una relación. También se rumoreó sobre diferencias en sus personalidades. Se dice que Ande es más extrovertida y social, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podrían haber generado fricciones en la relación. Los polos opuestos se atraen, pero a veces también se repelen. Las diferencias de personalidad pueden ser un desafío en una relación, especialmente si no se gestionan adecuadamente. La comunicación y el respeto mutuo son fundamentales para superar estas diferencias. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidades. Se vincularon a Kerem con otras actrices y modelos, aunque nunca se confirmaron estas informaciones. Lo cierto es que la presión mediática a la que estaban sometidos era enorme y cualquier rumor se magnificaba. La vida de una celebridad es un circo. Cada movimiento es observado, analizado y comentado. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Es difícil mantener una vida privada en medio de tanta atención mediática. Pero lo que realmente nos interesa aquí, y donde entra la parte de Kerem lo cuenta todo, es que en entrevistas posteriores a la ruptura, Kerem Bürsin ha hecho algunas declaraciones que han dado mucho que hablar. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Kerem, conocido por ser reservado y discreto, sorprendió a muchos al hablar abiertamente sobre su relación con Ande y sobre los motivos de su ruptura. Por ejemplo, en una entrevista concedida a un medio internacional, Kerem habló sobre la presión que sentían por parte del público y los medios de comunicación para mantener una imagen perfecta como pareja. Comentó que era difícil vivir bajo esa lupa constante y que a veces sentían que no podían ser ellos mismos. La presión de ser perfectos es asfixiante. Se espera que las celebridades sean un modelo a seguir, que tengan una vida perfecta y que nunca cometan errores. Esta presión puede ser muy difícil de manejar y puede afectar negativamente a la relación. También habló sobre la importancia de la comunicación en una relación y admitió que quizás no fueron lo suficientemente buenos en ese aspecto. Dijo que ambos estaban muy enfocados en sus carreras y que quizás no dedicaron el tiempo y la energía necesarios para fortalecer su relación. La comunicación es la base de cualquier relación. Si no hay comunicación, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, la relación está destinada al fracaso. La falta de tiempo y la priorización de las carreras pueden ser obstáculos importantes para una comunicación efectiva. Y aquí viene la bomba, señores. En otra entrevista, Kerem insinuó que quizás idealizaron su relación al principio, influenciados por el éxito de Asteriscos en Calcap Masterisco. Dijo que se dejaron llevar por la fantasía de la serie y que quizás no se conocieron realmente como personas fuera de ese contexto. La fantasía y la realidad pueden ser muy diferentes. Es fácil dejarse llevar por la magia de la pantalla y creer que la relación es tan perfecta como en la serie. Pero la vida real es diferente. Las personas son diferentes. Y las relaciones requieren trabajo y esfuerzo para que funcionen. Estas declaraciones, aunque no son una confirmación explícita de nada, nos dan una idea de lo que pudo haber pasado entre Kerem y Ande. Nos muestran que detrás de la imagen de pareja perfecta, había dos personas reales con sus propios problemas y desafíos. Detrás de cada sonrisa hay una historia. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias virtudes y defectos. No debemos idealizarlas ni esperar que sean perfectas. Ahora, hablando de Ande Erçel, además de su papel icónico en Asteriscos en Calcap Masterisco, también ha protagonizado otras series de éxito como Asterisco Asklaftan Anlamaz Asterisco, una comedia romántica en la que interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Esta serie también fue muy popular y consolidó a Ande como una de las actrices más queridas de Turquía. Ande, con su belleza y talento, ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo.
Su carisma y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas de la industria. Y hablando de Kerem Bürsin, después de Asteriscos en Calcap Masterisco, ha seguido trabajando en otros proyectos interesantes, como la serie Asterisco Bu Şehir Arkandan Asterisco, un drama en el que interpreta a Ali Smith, un joven que regresa a Estambul después de muchos años en el extranjero. Esta serie muestra una faceta diferente de Kerem, más dramática y profunda. Kerem, con su versatilidad y profesionalismo, ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Su talento actoral y su dedicación al trabajo lo han convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem y Hande? Creo que nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y requieren trabajo, comunicación y compromiso. Nos recuerda que la presión mediática puede ser muy difícil de manejar y que es importante ser fiel a uno mismo y a sus propios sentimientos. Y sobre todo nos muestra que el amor, aunque a veces duele, siempre es una experiencia que nos enseña y nos hace crecer. El amor es un aprendizaje constante. A veces ganamos, a veces perdemos. Pero lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. Otras series turcas que de alguna manera han resonado con la historia de Kerem y Hande, en el sentido de que la química entre los protagonistas era innegable y generó mucha expectación, son por ejemplo Erkencikus protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era tan fuerte que también se rumoreó sobre un posible romance fuera de la pantalla. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la agencia. Erkencikus fue un éxito rotundo gracias a la química explosiva entre Demet y Can. La serie supo capturar la esencia del romance juvenil y la comedia, creando una historia adictiva y entrañable. Otra serie que podemos mencionar es Ask Memnu un drama clásico que ha sido adaptado en varios países. La serie cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con un hombre mayor y rico, pero se enamora de su sobrino. La tensión y la pasión entre los protagonistas eran palpables y la serie generó mucha controversia por su temática. Ask Memnu es un clásico de la televisión turca que ha trascendido fronteras. La serie aborda temas complejos como el deseo, la infidelidad y la ambición, generando un debate profundo sobre la moral y las convenciones sociales. También podríamos hablar de Karasevda un drama romántico que cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran, pero se ven obligados a separarse. La serie es muy emotiva y la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul era innegable. Karasevda es una historia de amor trágica y conmovedora que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La serie explora temas como la desigualdad social, el sacrificio y la lucha por el amor verdadero. En fin, como ven, la historia de Kerem y Hande no es única en el mundo de las series turcas. La química entre los protagonistas es un factor clave para el éxito de una serie y a menudo genera mucha expectación entre los fans. La magia de la pantalla es innegable. La química entre los actores puede hacer que una serie sea un éxito o un fracaso. Y cuando la química es real, el público lo siente y se conecta de una manera especial con la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habéis visto, su historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hemos profundizado en los detalles, explorado los rumores y analizado las declaraciones para tratar de entender qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita en la que la química entre los protagonistas es innegable? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero leer vuestras teorías, vuestras opiniones y vuestras experiencias. Y por último pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es como una serie turca, llena de drama, pasión y giros inesperados.